En el 2021, Francia celebra el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte. Y 2 siglos después, el emperador que gobernó Francia entre 1804 y 1815 todavía sigue despertando sentimientos contrarios tanto aquí en Francia como en otros países. Por eso hoy vamos a hablar rápidamente del por qué Napoleón es una figura odiada por unos y amada por otros a lo largo de la historia. Napoleón es sin duda alguna el personaje más importante del mundo durante los 15 primeros años del siglo XIX. Sus acciones como militar y emperador tuvieron repercusiones que no se limitaron al territorio francés. Es por eso que fuera de Francia, aún hoy, su imagen sigue generando descontento, sobre todo porque reaviva el recuerdo de la expansión napoleónica por toda Europa. Y pues, ¿a quién le gusta recordar a alguien que se le metió al rancho sin preguntar? Por un lado, los españoles fueron víctimas de la invasión de Napoleón en 1808. Él se las había arreglado para convencer a los españoles de que dejaran entrar a sus tropas para que juntos le hicieran la guerra a Portugal. Las tropas francesas, cual caballito de Troya, se instalan en las principales ciudades y esperan las órdenes del emperador. Mientras, Napoleón se aprovecha de las disputas entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando por el trono, y cuando ambos le piden al emperador que interceda, él los hace capturar y pone a su hermano José, que se convierte en José I Bonaparte, rey de España. Cuando los españoles quieren reaccionar, es demasiado tarde. España ya está invadida. Empieza entonces la Guerra de la Independencia de España, relatada por los famosos cuadros del 2 y 3 de mayo pintados por Goya. Las consecuencias de este cambio de rey van a llegar hasta América. Los españoles, que no querían de un francés como rey, constituyen las juntas de gobierno que protegen el trono vacío de Fernando VII. Gobiernan en su nombre y ansían el pronto regreso del rey. En América, los criollos intentaron hacer lo mismo, en Caracas, Quito, Bogotá, Ciudad de México. Pero las autoridades locales dijeron que estas juntas no tenían legitimidad y se les reprimió. Y pues fue el inicio de lo que ustedes ya saben. España es tan solo un ejemplo de los estados satélites que estaban bajo el poder de Napoleón en Europa. Pero uno de los sueños de Napoleón era invadir Inglaterra. Para lograrlo, él envió su ejército al campo de Boulogne, en el paso de Calais, y desde ahí iba a intentar desembarcar en la isla. Pero nunca lo logró. Sin embargo, la amenaza de la llegada de Napoleón fue tan traumática para los ingleses que incluso hoy en día siguen teniendo ese mal recuerdo. C'était un dictateur et un grand ennemi du Royaume-Uni. La fobia de los ingleses llegó a tal punto que le pidieron a los franceses que pusieran la estatua de Napoleón que está en Boulogne-sur-Mer de espaldas a Inglaterra. Pero por otro lado, algunos pueblos pueden tener una visión diferente de lo que significó el paso de Napoleón. Tras su expansión por Europa, Napoleón creó varios estados satélites, entre ellos el Reino de Italia, el Reino de Nápoles, la Confederación del Rin y el Gran Ducado de Varsovia. Estos estados, que hoy podríamos asimilar a Italia, Alemania y Polonia, son de cierta manera un embrión de lo que son hoy en día. ¿Por qué? Pues porque antes de las invasiones napoleónicas ninguno de estos países existía. En el caso de los italianos, ellos estaban divididos en una serie de principados y ducados cuyos líderes fueron expulsados por Napoleón. Durante esta época, eso les permite a ellos de experimentar por primera vez lo que significa vivir dentro de una misma entidad territorial. Lo mismo pasó en la Confederación del Rin. Se unieron buena parte de los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Se abolió el feudalismo, se aprobó el sufragio universal masculino y se dieron libertad de culto. Mejor dicho, la total, al estilo de la Revolución Francesa. Cuando Napoleón es finalmente derrotado en 1815, en Europa sigue un periodo que se llama la Restauración. Es decir, que los monarcas que habían salido huyendo a Napoleón vuelven y los estados que él había creado desaparecen. Y pues a la gente que había experimentado el régimen napoleónico con sufragio universal, libertad de culto y todo eso, la idea de que el monarca represor volviera no es que les gustara de a mucho. Entonces nace una idea. Si todos los franceses, españoles e ingleses viven bajo un mismo país, ¿por qué nosotros los italianos, alemanes y polacos no podemos todos vivir también dentro de un mismo país? El paso de Napoleón por estos países dejó sembrada una huella revolucionaria. Esto iba a hacer que medio siglo después se dieran las unificaciones de Alemania e Italia. En el caso de los polacos la cosa fue un poco más complicada, pero terminó en el mismo resultado un siglo después. Bueno, ¿y qué se piensa de él en Francia? Pues para la parte conservadora, Napoleón significa el imperio, la legión de honor, las grandes batallas y sobre todo el genio militar francés. Obvio, ellos no van a hablar de Waterloo. Para los progresistas resulta una figura difícil.
Es imposible negar que Napoleón y el imperio son celebrados por el Estado. No hay sino que mirar los nombres de las diferentes estaciones de metro: Austerlitz, Jena, Pyramide, o los nombres de todos los mariscales que lucharon junto a él durante las conquistas y que uno encuentra en los boulevards que rodean la ciudad. ¿Y qué decir de su mausoleo en el Hotel de Saint-Valide? Solito para él, cuando a Luis XIV le toca compartir su tumba junto a sus familiares en la Basilique de Saint-Denis. La cuestión es que ese mismo Estado es el que proclama que Francia es el país de los derechos del hombre y por ende el que acabó con la esclavitud. El problema es que Napoleón en 1802 restaura la esclavitud en las colonias, echando para atrás las libertades que ya se habían concedido. Esto se hace en parte por la necesidad de la mano de obra en las factorías coloniales. Pero el problema es que gracias a la revolución, muchos de los afrodescendientes de las colonias, al ser libres, fueron parte del ejército imperial, se formaron políticamente y no iban a aceptar un tal retroceso. Por eso la figura de Napoleón es mal vista en Haití y en las Antillas. Como consecuencia de esto, la revolución en Haití se agudiza, los ejércitos de Napoleón son derrotados y Haití se convierte en el primer país independiente de América en 1804. Por eso la polémica. ¿Cómo celebrar la memoria de un hombre que, si bien dejó un legado importante hasta el día de hoy, también reautorizó la esclavitud, traicionando así uno de los ideales de la revolución? Como siempre, la respuesta es compleja. Y con esta breve historia de Napoleón, hasta aquí llegamos en este episodio de A lo largo de la historia. Hasta la próxima. Amigos, esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que el video haya sido de su agrado. No duden en dar like y activar la campana de suscripción. Y a lo largo de la historia ya tiene redes sociales. Síganos en Twitter e Instagram para tener acceso a contenidos de divulgación histórica.